Buenas noches, bienvenidos sean de vuelta amantes del horror. Si estás aquí, vaya, tú sabes por qué estás aquí. Quieres sentir miedo con nuestras pesadillas. Soy Lord Deimos, anfitrión de Colectivo Paranoia, y el día de hoy traigo una historia de mi autoría en la que un suceso desagradable, una tragedia personal y lamentablemente habitual en muchas ciudades, sufre una metamorfosis al cruzar los límites de lo que es normal y se transforma en un juego de niños. Los créditos de la música los encontrarás en la descripción del video. El hijo de Belcebú. «El dinero o tu vida», exclamó el asaltante a Daniel, quien acto seguido tomó su cartera del bolsillo, sin llegar a pensarlo bien, y de una forma casi instintiva. Daniel la abrió para sacar de ella su credencial para votar, ya que conseguir de nuevo un documento de gobierno, extraviado o robado, siempre le ha parecido una chinga descomunal. Al notar esto, la cara del asaltante se transfiguró en una mueca de ira y desprecio, rápidamente levantando el brazo en el que llevaba la pistola con la que apuntaba a Daniel, con esto golpeando su cara en una acción acelerada, usando la culata de la pistola, impactando esta contra la nariz de Daniel, provocando así una profusa hemorragia que bañó de súbito cara, cuello, ropa y el pavimento sobre el cual cayó de rodillas, boqueando como un pez fuera del agua, escupiendo una mezcla de sangre y flemas, mientras trataba de evitar a toda costa vaciar el contenido de su estómago ahí mismo, evitando hacer aún más intolerable el horrendo dolor que parecía atravesarle de la nariz al cuello. Daniel era alto, de complexión robusta, así como de una actitud áspera, enérgica y cínica. Para él era habitual trabajar su cuerpo en el gimnasio, así como practicar boxeo de forma amateur. Su agresor se veía como una persona mayor que él en cuestión de edad, aunque era aproximadamente 10 centímetros menor en tamaño, fibrado sí, pero de una delgadez extrema a un grado que podría hacer sospechar de desnutrición. Aún así, a Daniel no le apenaba ni le sorprendía haber caído de rodillas, luego del golpe asestado a su nariz con el sorprendentemente pesado objeto de metal que era la pistola de su agresor, comprobando ante esto lo equivocado que estaba al seguir el impulso de revisar su cartera antes de entregarla. «No te quieras pasar de verga, carnal, dame la cartera sin que le saques nada», le decía el enclenque malviviente que, pese a las disímiles características físicas que guardaba en relación con su víctima, se sentía empoderado por el simple hecho de tener un arma de fuego en la mano apuntando contra Daniel. Al oír esto, Daniel, quien aún sentía su piel hirviendo como si estuviese al rojo vivo en el área sobre la cual le habían impactado con el arma, se percataba cómo la sangre le emanaba desde el interior de su nariz hacia su cara, como hacia el interior de su cuerpo, por detrás de sus fosas nasales, inundando así su boca con el líquido y forzándole a tragar la sangre por la cantidad que estaba brotando, de la misma manera forzándole a pelear contra arcadas de vómito. Sin embargo, Daniel le sonrió de vuelta al maleante, intentando ocultar sus intenciones, pues no sabía si en este punto debiese seguir nuevamente sus impulsos, saltando hacia el atacante para desarmarlo y golpearle hasta que él se encontrase completamente cansado de hacerlo, sin importar el daño que le pudiese causar al malviviente, o bien frenarse ante esto y entregarle tanto cartera como celular sin oponer mayor resistencia frente a uno de los peligros de la Ciudad de México. «Dinero, tarjetas y celular son tuyos, solo déjame mi credencial de lector y mi licencia de conducir». Daniel optó por la opción que le permitía con mayor probabilidad salir caminando de este problema, pues mientras contenía sus ganas de saltar hacia el asaltante y derribarlo, no podía evitar que, sin importar cuántas veces se hubiera peleado en el pasado, cuánta fuerza le dejasen los ejercicios en el gimnasio, o bien la habilidad que tenía practicando boxeo al grado de haberse planteado aspirar a ser profesional en dicho deporte, aún así cabía la sensatez en su cabeza como para saber que él no es a prueba de balas. Por un segundo el silencio entre los dos se volvió tenso, desdibujando el bullicio de las calles aledañas, desde donde el asaltante había separado a Daniel de la muchedumbre anónima que regresaba a su casa en la última hora de salida de las negreras oficinas de las empresas de la ciudad. Esta era una hora en la que, pese a todavía haber mucha gente caminando por las calles, así como automóviles circulando, si se le puede llamar a estar aparcado la mitad del tiempo de cualquier trayecto como circular, la ciudad se cubría ya desde hacía un par de horas con las penumbras de la noche,
y solo algunos comercios dedicados a la comida y la bebida se mantenían abiertos en este día que se situaba en el ombligo de la semana laboral. Esto era siempre una oportunidad para los maleantes que, a sabiendas de que la gente que inunda las calles a esta hora regresan a sus casas después de trabajar honestamente, consideran el depredar sobre las personas que guardan la pequeña fortuna de por lo menos tener en su bolsillo un salario mínimo por unas largas horas de trabajo, sin importar que esto viniese presentado en el módico y miserable formato de una nómina que poco más allá de lo más básico para la sobrevida pueden costear. Así Daniel había caído en las fauces de su asaltante, en una situación que es más común y corriente en estas calles que las ratas en las alcantarillas cerca de las ciudades perdidas, ciudadelas o bien favelas de todas estas ciudades que concentran su pobreza en aquellos lugares que la gente que puede tener una elección de vestimenta, educación, salud y alimentación optan por dejar de percibir como si volteando hacia otro lado pudiesen hacerlos desaparecer. Daniel entregaba sus pertenencias manteniendo su sonrisa cubierta de una mezcla extraña de ironía y cinismo por todas las formas en las que se hubiera librado de esta situación, si acaso no hubiera un arma de fuego de por medio. Para sus adentros, se reprendía por haber hecho caso omiso de la advertencia de sus compañeros en la oficina, que platicaban acerca de los asaltos cada vez más frecuentes alrededor de la zona donde actualmente yace Daniel como víctima, descalificándolos como lo hace cualquier mexicano que sigue con su vida pese a toda situación de inseguridad a la que potencialmente se expone en su rutina, tal como lo hace Daniel con cualquier chisme de pasillo en su oficina. Así fue como había decidido caminar solo por las calles de Villacuapa, sabiendo muy poco no solo del crimen que le aquejaba en estos momentos, sino de la inquietante situación que estaba por cambiar su vida justo en medio de este mal sueño que está por volverse pesadilla. La pinche Infe no la necesitan los muertos, hijo de la chingada, contestó a Daniel el agresor, arrebatando a este sus cosas. Por un segundo sus miradas se cruzaron y el agresor pudo distinguir en Daniel, cuya sonrisa irónica en su rostro tenía un significado tácito ante la furia y el odio que emanaban de los ojos de Daniel, quien pretendía cubrir la hostilidad que tuviesen estos con esa sonrisa que parecía decir de forma muy clara: me estoy conteniendo. El maleante apartó de súbito la mirada, por un breve instante identificándose a sí mismo frente al coraje y la ira reprimida de quien, creciendo en la calle y de la calle, aprende a luchar con uñas y dientes, a veces más literalmente de lo que el sentido metafórico sugeriría. Daniel, quien se encontraba aún de rodillas, notó cómo el asaltante vacilaba en ese cruce de miradas y decidió aferrarse a su decisión levantando poco a poco sus manos, con las palmas hacia el frente, para moverlas lentamente hacia la parte posterior de su cabeza, como lo haría en las películas de acción toda aquella persona que quiere dejar de lucir amenazante en cualquier enfrentamiento. Mientras tanto mantenía aún su mirada y la discreta sonrisa hacia su asaltante. En ese momento este no pudo más que sonreír de vuelta, como en una especie de entendimiento empático sin palabras con su víctima, por su mente pasando simplemente el pensamiento: este güey también es un cabrón. Pese a que en días previos las mujeres lloraban después de golpes semejantes a los asestados a Daniel, o bien hombres maduros pedían clemencia, temiendo morir por el disparo del arma del asaltante, mientras de frente se presentaban como padres de familia quienes necesitaban el dinero para alimentar a sus hijos. El rufián no había sentido ninguna especie de empatía y estas cuestiones le provocaban incluso tratar más violentamente a sus víctimas. Bastó con verse reflejado en alguna de sus víctimas en la sórdida agresividad de sus ojos, en el odio a la opresión y en los deseos de aniquilar a quien te procura un mal para así refrenar los impulsos hostiles, clásicamente típicos de quien, en su bajeza, sintiéndose superior a alguien en cualquier momento, gusta de pisotear a quien se deje, para que el asaltante pudiese llegar a identificarse. Aún apuntando con su arma hacia la cabeza de Daniel, el asaltante comenzó a caminar hacia atrás, sin perder de vista a su víctima, y tras un par de pasos abrió la cartera, sacando de esta el dinero en efectivo y las tarjetas bancarias, para acto seguido lanzar el delgado trapo hacia Daniel, con sus tarjetas de identificación y credenciales. El rufián continuó caminando despacio hacia atrás sin mover su vista de Daniel, procurando evitar que éste quisiera hacerse el valiente, mientras aún le tenía en la mira. Casi estaba por encontrarse completamente cubierto por las sombras del estacionamiento cuasi desierto, hacia el que se deslizaba con sigilo, por el cual tenía planeado escapar,
cuando sintió a su cuerpo chocar contra algo que se encontraba a su espalda. No podía evitar sentirse sorprendido, pues había visto bien el callejón antes de proceder con su fechoría usual, procurando evitar obstáculos y sabiendo que la gente no usaba este callejón para transitar normalmente. Sin embargo, aquello contra lo que se tropezó no era ni remotamente algo chico. Llegaba hasta su cintura y se sentía como un objeto demasiado duro como para haber pasado desapercibido, como si estuviese chocando contra un bote de basura de metal de aproximadamente 1,5 metros. Alguna persona que se encontrase sentada en el suelo o bien agachada recogiendo algo. Pero esto era ridículo. Él sabía de antemano que estaban solos. Frenó de súbito, casi cayendo al suelo, tras lo que volteó casi completamente, a punto de perder de vista a Daniel, quien, percatándose de la posible ocasión, rápidamente se movía para apoyar sus manos en el suelo y abalanzarse sobre su agresor. Al notar esto, el asaltante vociferó: «No se te ocurra dar un solo paso, pinche cabrón, que estás viviendo tiempo extra». «Vaya, pero qué interesante espectáculo», dijo una voz firme en un tono imposible, como si esta misma fuese un caleidoscopio de matices en timbres no desagradables en lo absoluto, más bien dulces, casi melodiosos, pero claramente inquietantes, puesto que, pese a tener cierta musicalidad, así como una cadencia suave, perceptiblemente educada, y un volumen adecuado que le permitía ser escuchada de forma perfecta por Daniel y el asaltante, sin sonar demasiado alto ni demasiado suave. Mezclaba esta de forma intrincada entre cada palabra, casi como sonando de forma simultánea en algunas de las palabras, el timbre de voz de un hombre maduro, un hombre o una mujer completamente anciano, y el timbre de una mujer joven. El contraste entre las voces era absurdo e impensable, sin una evidente pausa que pudiera sugerir un esfuerzo de una acción previamente practicada por 3 individuos para efectuar un diálogo, sino más bien evidenciando lo que a todas luces era la hilación verbal sin pausas, de lo que solamente podría ser coordinado por una sola mente al momento de hablar. Aún así la voz era real, de forma tal que el ensamble que producía parecía el de una melodía armónica que procedía de las profundidades de las pesadillas, emitida de forma que su autor no procurase querer bajo ningún concepto ocultar su naturaleza inquietante. Daniel y el rufián voltearon a ver inmediatamente hacia la voz, que procedía justo del punto en el que se había tropezado el asaltante, los dos helados por la sensación que la disonante voz producía en ellos, como si algo hubiese hablado directamente a su interior, a un lugar escondido en esas capas del cerebro que se pueden identificar incluso en la psique de cualquier animal, un lugar que nos empuja a aceptar un ominoso pero ineludible destino que tendría cualquier presa frente a un predador salvaje. Esto era casi como si los dos dejasen de encontrarse en las calles cercanas al mercado de Villacuapa, para más bien encontrarse sumergidos en el mar mientras son rodeados por tiburones hambrientos. Ante ellos se encontraba un niño que aparentaba una edad de entre 10 y 11 años, de 1,5 metros de estatura, visiblemente desnutrido, de tez morena oscura, cubierto en algunas partes de su cara y cuello con costras de mugre, vestido con una camiseta de algún equipo de la Liga de Fútbol Mexicano. Esta se encontraba sucia a un punto repugnante, desfajada sobre unos pantalones cortos en las mismas deplorables condiciones de suciedad y unas sandalias roídas por el uso. Pese a ser visualmente desagradable para muchos, esta es la facha usual de una enorme cantidad de niños que se encuentran sumidos en la paupérrima situación de mendicidad a la que se empuja a la gente con menos recursos en esta ciudad, en donde cualquier teléfono celular puede importar más que estos seres, quienes tienen en su destino, si es que no llegan a morir antes por sus circunstancias, a elegir entre el camino de la prostitución o de la criminalidad, sin otro camino aparentemente posible, como bien lo conocía el maleante que asaltaba a Daniel. El niño sonreía a los dos sujetos mientras revelaba al observarles algo aún más inquietante que la voz imposible que había emitido unos instantes antes. Sus ojos estaban completamente cubiertos de negro en la integridad de sus órbitas, careciendo de esclerótica o pupilas, siendo 2 esferas completamente negras, bordeadas por los párpados y pestañas del niño. Los dos, petrificados por el miedo,
Sentían la adrenalina en su sangre siendo bombeada por el corazón a la integridad de su cuerpo, en un inútil esfuerzo de preservación que les gritaba en su interior que debían huir. Sin embargo, sus piernas parecían clavados al lugar en el que se encontraban. Ambos miraban desconcertados al niño que mantenía su cabeza fija e inamovible por el breve tiempo que, tras la mente de Daniel y su asaltante, parecía extenderse eternidades mientras el niño miraba a algún punto entre Daniel y el asaltante. Aunque no era fácil determinar esto por la ausencia de pupilas. ¿Podría estar viendo al asaltante? ¿Podría estar viendo a Daniel? O bien, considerando la imposibilidad de su voz y sus ojos, ¿podría incluso estarlos viendo a ambos al mismo tiempo? ¿Acaso les ha comido la lengua al gato, pequeños ratoncillos? Les dijo el niño con su espectral voz. Desde muy lejos les vi divirtiéndose y decidí venir a jugar con ustedes, les dijo el niño. El miedo, como lo observamos en la escena, es un instinto básico en los humanos. Este puede sacar a relucir lo mejor o lo peor de su naturaleza. Quienes enfrentan sus miedos pueden crecer de las adversidades haciendo crecer valores tales como la valentía, la integridad, la fuerza y la astucia. De ahí que la valentía suponga el tener suficiente entereza para enfrentar un miedo, pese a tenerlo frente a uno mismo. Sin embargo, también el miedo es lo que empuja al ser humano que se encuentra en sus límites a cometer las peores atrocidades imaginables, acatando órdenes o reaccionando con la violencia hacia lo que se desconoce, se odia y se teme. El niño sabe, saborea y disfruta estas situaciones de la condición humana. Le gusta jugar con el límite de lo que se conoce y se desconoce, con lo que se odia y se teme y con las posibilidades que, al alterar todas las variables en una ecuación que involucra el miedo y el odio, puedan ofrecer como resultado. Es un juego para él. Es una diversión que quizá te suene familiar. No va más allá de jugar con las vidas de aquellos que consideras inferiores, muy como lo ves en los niños que calcinan al rayo del sol a las hormigas bajo una lente de aumento, o el espectáculo que probablemente disfrutas allá donde vives cuando hay peleas a muerte entre perros, gallos, o bien entre el toro y el torero. Nos encanta eso, ¿verdad? Es por ello que la temible sonrisa del niño se adorna con una siniestra sinceridad ante el placer de saborear su miedo. El miedo, que estaba haciendo estragos en los nervios de Daniel y su asaltante, consiguió lo peor de este último, quien, en su empoderamiento, comenzaba a abalanzarse al niño, pretendiendo golpearle mucho más fuerte de lo que había golpeado a Daniel, mientras vociferaba al niño. «Te voy a matar, hijo de puta». Les digo que pretendía, puesto que esta acción no quedó más que en la idea. El asaltante no logró, pese a su intento, moverse de su sitio. Esto les hizo comprobar, para acabar de volver trizas los nervios de Daniel como del rufián, que no era únicamente el miedo lo que los mantenía inmóviles, sino que sus piernas no respondían a su voluntad en este momento, pese a que mantenían la fuerza para mantenerles a uno de rodillas y al otro de pie. ¿En verdad creías que podrías hacerme algo? Al terminar de decir esto, el niño echó la cabeza hacia atrás, riendo con los matices de sus tres voces al espectral unísono. El asaltante, frustrado y aterrorizado, apuntaba ahora el arma hacia el niño mientras preguntaba en un grito: «¿Qué demonios eres?» «Soy eso precisamente, pero no solamente eso, pues os doy el día de hoy el privilegio de tratar, como ninguno de ustedes insecto logra nunca realmente, con verdadera realeza. Mi padre es el rey de las moscas, así que bien podrías intentar ser más educado, aunque no eres tú quien me importa, ¿sabes?», respondió el niño aún riéndose entre dientes. «Desafortunada tu situación, Daniel, que al querer cortar camino hacia tu casa terminas siendo atacado y golpeado, confirmando aquellos rumores de que por aquí estaban asaltando. Admiro tu combinación de valentía con esa estúpida e inocente incredulidad. ¿Te piensas que vives en Dinamarca?», dijo el niño interrumpiéndose nuevamente con su risa de pesadilla. «¿Qué quieres de mí?», preguntó ante esto Daniel con una intriga que por un momento superaba el pánico que el niño le causaba. «Lo quiero todo, pero más que nada quiero jugar contigo, joven, de familia acomodada, recién egresado de una carrera de contabilidad, emprendiendo el vuelo hacia tu vida adulta, recién salido del nido y cobijo de la familia, fuerte y rozagante atleta, aficionado al boxeo y a las chicas.
con una inmadurez que no deja de ser tiernamente idealista e ingenua frente a todo lo que realmente y cruelmente es, con una nariz rota, sin tu paga quincenal ni tus tarjetas del banco, sabiendo que en los próximos días el hambre te hará padecer por sobre tu orgullo de pedir ayuda a nadie, dijo tranquilamente el niño. Sin embargo, rumbo al final, siendo interrumpido nuevamente por el asaltante que repetía: «¡Te voy a matar, hijo de pu...!», quien a su vez interrumpía sus palabras al momento que su cabeza se movía violentamente hacia atrás, como si algo hubiese impactado contra su cara. En ese mismo momento, chorros de sangre brotaban expelidos de su nariz y boca, como si de súbito se hubiera convertido en una fuente de sangre. ¿Y a ti quién te dijo que tus palabras fueran bienvenidas? Solamente me has motivado a igualar las escalas, dijo el niño mientras fruncía el ceño, y por un segundo mostrando en su expresión la combinación más genuina y natural de odio y furia que pudiera reflejar un rostro humano. Esta expresión solo se mantuvo una fracción de segundo en dirección al asaltante, tras lo que el niño volteó notablemente hacia Daniel, quien, estupefacto, permanecía en su sitio boquiabierto sin mover un solo músculo, incluso manteniendo la respiración mientras el niño le mostraba una cara casi serena, sobre la que se dibujaba únicamente una ligera sonrisa de forma amable, demasiado inquietantemente amable. Tu alma, Daniel, como clásica y trilladamente nos pinta el vox populi de tu grotesca cultura. Eso es lo que quiero. Oh cristiano, oh ciudadano ejemplar, oh bondadoso y caritativo Daniel, me das asco. Nuevamente frunció el ceño el niño. Pero hoy te demostraré que toda esa fachada es una mierda de mentira, como quizás siempre lo has sabido en el fondo de tu putrefacta conciencia, hipócrita. Anda, que quiero ver lo que realmente eres, lo que realmente deseas. El niño extendió su brazo derecho con la mano al frente, como señalando al asaltante, intentando mostrar algo. Te ofrezco un lugar privilegiado en el infierno, lugar cerca de mí y de mi padre. Un lugar como torturador y no como torturado, un lugar entre la legión. Solo tienes que ceder a aquello que sabes que arde en tu corazón. El niño dijo esto mientras hizo un ademán con la misma mano derecha, como indicando a Daniel el ponerse de pie, quien acató la orden de inmediato, como si su cuerpo hubiera sido jalado por los hilos invisibles del mando de una marioneta. Acto seguido, el niño volvió a señalar al asaltante, quien aún se encontraba tosiendo sangre tanto de su boca como de su fracturada nariz. Sin quererlo te he ayudado más de lo que hubiera querido, pero la gente... Yo simplemente no puedo terminar de entender la tolerancia ante algunos seres tan groseramente impulsivos, pese a la superflua carencia absoluta de sentido que tienen sus violentas e insignificantes existencias. Ahora bien, te comentaré, Daniel, las únicas dos cosas que necesitas saber en este momento. Primero que nada, ten en cuenta que ninguna consecuencia devendrá en tu vida actual y la condición de esta como el insecto que eres por cualquiera que sea tu próxima acción en los siguientes minutos. Incluso te podría dar mi palabra de ser superior, que nada de lo que decidas dejar tú aquí podría ser encontrado jamás. Por ese lado despreocúpate, dijo el niño mientras se interrumpía a sí mismo, gesticulando con una amplia sonrisa. Y la segunda cosa que tienes que saber es algo tan patético, que ni siquiera tengo que meter mis narices más allá del hecho de revelar un minúsculo secreto, el cual te beneficiará de forma inmediata. Este pequeño pedazo de información no es nada más que el pequeño detalle de que esa pistola que lleva ese sujeto no está cargada con ninguna bala. Diviértete. El pánico que había sentido Daniel instantes atrás había quedado completamente olvidado mientras se incorporaba de un salto, arremetiendo contra su agresor previo como si estuviese jugando al rugby, haciéndole caer con el peso de su cuerpo hacia el suelo, en donde por un instante mantuvo su agarre sobre su cuerpo. Al caer, el asaltante golpeó con su nuca el suelo, mientras que de sus manos escapaba la pistola, que cayó alejada a unos escasos 20 centímetros de distancia de donde se estaba efectuando la pelea. Daniel rápidamente se incorporó sobre el asaltante, quedando ahorcajado sobre este sin siquiera darle tiempo para respirar al momento en que tomó con ambas manos la cabeza del conmocionado asaltante, estrellando con todas sus fuerzas la nuca del mismo contra el asfalto, mientras éste emitía un par de gritos ahogados por el dolor y la incapacidad con la que él, quien iniciase la noche en el papel de victimario,
se encontraba frente a la ahora descomunal tarea de intentar respirar. Aún con vida, de forma milagrosa, como empujado por las mismas fuerzas demoníacas que sellaban a este espacio del resto del mundo por unos minutos, el asaltante sintió claramente cómo se hundían los pulgares de Daniel de forma dolorosa en las órbitas de sus ojos, provocando una combinación de sangre y humor vítreo que mojaban desagradablemente el perímetro de sus ojos y mejillas, mientras profería un alarido que en su taladrante escándalo perforaba la tranquilidad de la noche. Este alarido fungía para estimular el centro de recompensa en el cerebro de Daniel. Al ceder a los impulsos primitivos que le hacían actuar con una agresión exaltada por la influencia del reflejo de lucha debido a la segregación de adrenalina, ahora fluyendo por la furia con la que Daniel se motivaba en la masacre a su agresor, con el frenesí de quien ha perdido ya la capacidad de tener freno alguno ante un impulso tan salvaje a un grado animal. Del estropeado cuerpo del asaltante se escapaban sonidos que parecían ser quejidos, mientras se convulsionaba ligeramente en lo que podrían ser los últimos estímulos reflejos a brazos y piernas en un cuerpo sin vida. Quien aún sentía el ardor de la sed de sangre, tomó del suelo cercano a ellos la pistola, misma que momentos antes había roto su nariz, y, sujetándola con ambas manos, estrelló la culata sobre el ya maltrecho rostro del asaltante, una y otra vez, hasta que éste se convertía en una pulpa sanguinolenta que poco podría guardar de semejanza con un rostro humano. Daniel respiraba jadeando de forma acelerada, procurando tranquilizarse poco a poco, mientras incrédulo observaba el cuerpo sin vida del asaltante. Una mano hirviente se posó en el hombro derecho de Daniel, quien desde detrás de sí mismo escuchó a las tres voces que le hablaban, nuevamente helándole hasta el tuétano. Este sacrificio me ha agradado. Serás bienvenido a su tiempo en mi mundo, nuevo Caín, dijeron tranquilamente las tres voces mientras el calor de la mano del demonio se volvía de súbito más intenso, a lo que Daniel respingó con el intenso dolor que se aterrizó en su hombro en una fracción de segundo. Daniel, al apartar la hirviente mano de su hombro, descubrió al mismo tiempo con su mano su hombro al retirar parte de su camisa, en exactamente el mismo punto en el que el demonio había posado su mano unos instantes. Se observaba una X, como si recientemente lo hubiesen marcado para formar parte del ganado en una granja. ¿Cómo? Tartamudeó un Daniel adolorido, pero que se sentía superado por todo lo acontecido, aún sin poder creer completamente lo que sus ojos habían visto a su propio cuerpo hacer al asaltante, sintiéndose súbitamente enfermo, como si la conciencia del atroz asesinato le estuviese alcanzando gradualmente, manchando no solamente sus manos con la sangre de su víctima, sino también la integridad de su psique. Te presento a Ángel, ese hermano que nunca llegaste a conocer, producto del oscuro secreto que tu madre guardó para sí bastante antes de que nacieras, el resultado de cómo era violada incestuosamente durante gran parte de su adolescencia. Él trabajaba con ahínco, diariamente asaltando a mierdas como tú, para pagar un tratamiento experimental contra la leucemia. El demonio rió ahora por lo bajo mientras continuó. Me parece que estaba por dar buenos resultados. El niño caminaba lentamente entre las sombras, llegando a un punto en el que la luz de las farolas no le alumbraba. De entre esas penumbras no volvió a salir, y Daniel solamente supo con certeza que se marchaba cuando entre risas las tres voces le decían al unísono: nos veremos pronto. La verdad del asaltante dejaba huecos en la mente de Daniel, quien, destrozado por dentro, encontraba difícilmente el valor para levantarse del suelo de ese callejón oscuro y solitario, para retomar las riendas de su atormentada vida. Silenciosamente, él procuró seguir en una sucesión uniforme de días idénticos, cada uno más vacío y más sin sentido que el anterior. Pese a que nunca se le buscó por parte de las autoridades por la desaparición de Ángel, Daniel pronto conseguiría compartir el destino de su hermano perdido, al decidir concluir su propia existencia ahorcado en el cuarto de un motel de paso, 2 semanas después. Como quien recibe esta historia, cuestiona su moral y su ética por un asesinato que se piensa justificado. Lo deseabas y lo saboreabas sobre el personaje del asaltante sin nombre, sin pasado, sin glorias, como deseas la muerte de aquello que juzgas por desconocimiento en tu temor o en tu odio
Así nos ha gustado jugar siempre, pues nos encanta su cara cuando los humanos se enteran de este tipo de cosas. Quizá algún otro día te invitemos a jugar mi hijo y yo. Nos veremos pronto. Gracias por dejarnos jugar un rato con tu mente. Ha sido un placer para mí el compartir y recorrer miedos. Espero que esto les haya hecho reflexionar un poco. La fragilidad de todo lo que tiene valor para nosotros es una cuestión que le otorga una belleza casi efímera a todo aquello que está en derredor nuestro. No tomen por garantizado nada, pero disfrútenlo todo. Esta historia está hecha con una dedicatoria especial a un fiel amigo lector y escucha. Estimado Luis Urosa, agradezco tu apoyo, paciencia y genuina curiosidad por las pesadillas que plagan mi mente. Si te gustó la historia, dale pulgar arriba, compártela en redes y suscríbete. Esto fue Colectivo Paranoia. Al final, despertamos y nos dimos cuenta que nunca estuvimos ahí.